¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que, pues en esta semana yo estuve viendo un video, o sea, no estuve viendo, vi una sola vez un video que estaban entrevistando a un, pues dijo que era pastor, no sé si era o no era, pero eh, le estaban haciendo preguntas de que si de que por qué la gente no iba a las iglesias, que si era porque siempre había mucha condenación en las iglesias y que la gente joven no quería ir, puesto que sentían que no, que los, pues les achacaban las cosas que hacían, etcétera, etcétera. Y bueno, en parte, y que pues que Dios era un Dios de libertad, que era un Dios de amor, y sí es cierto, sí es un Dios de amor y es un Dios de libertad, pero también tiene sus reglas y también tenemos que acatar esas reglas, porque obviamente, pues Dios, si Dios ve que estamos haciendo algo que no es correcto, pues obviamente Él también se siente mal por nosotros porque estamos haciendo algo incorrecto. No es así nomás de que, ay, bueno, todo me va a pasar, no pasa nada, etcétera, etcétera. Tampoco no es así. La gente muchas veces cree que Dios no siente nada porque hacemos alguna cosa mala. Y pues no. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Dice, vamos a imaginar que tengo yo un hijo o una hija y mi hijo, yo amo a mi hijo, amo a mi hija, cualquiera de las dos formas que sea. Pero imagínense que se va y se droga. ¿Te sentirías bien que se vaya y se drogue? O que vaya a tener relaciones sexuales con cualquiera, que no le importe. Habiendo estas enfermedades que hay ahorita en este momento en el mundo. ¿Verdad que no? También te pondrías triste, te pondrías apesadumbrado pensando que lo que está haciendo tu hijo no es lo correcto. Es más, inclusive aunque estés grande, aunque tengas ya una edad avanzada y tienes a tus papás, y si tú estás haciendo estás viviendo de esa manera de pecado, ¿tú crees que el papá no va a estar molesto y triste porque su hijo está haciendo cosas que no debe de hacer? Claro que sí. Y es lo mismo Dios. Dios tampoco no le gusta, nos perdona, nos ama, quiere que estemos en libertad, pero también quiere que estemos en orden. No podemos estar en desorden. El desorden es una manera de vivir fácil. O sea, el desorden es muy fácil de llevarlo, pero el orden no es fácil. Por eso dice el Señor que el camino es estrecho, la vereda por la que Él va o por la que Él fue, es estrecha. O sea, no debes de salirte de ese camino, porque es muy fácil salirse de ese camino y andar por el mundo como todo mundo anda. Entonces, y sí es cierto, Dios no te condena, Cristo tampoco te condena, ni me condena. Nos condenamos nosotros solos al estar haciendo esas cosas. Porque mira, vamos a leer como siempre, un pasaje o una parte de la Biblia que no es muy larga, pero tengo que leerla toda porque normalmente los que leen esa parte de la Biblia nada más leen una parte y la segunda parte no la leen. No sé si porque quieren sufrir demencia, porque no quieren acatar órdenes, porque no quieren que Dios los guíe, o sea, no se quieren dejar guiar, quieren hacer lo que ellos quieren. Yo vi a esa persona que estaba en que lo estaban entrevistando, yo lo veía así como que, pásale todo, no pasa nada. Y no, es que Dios quiere que seamos felices.
Pues yo he encontrado varias personas que así piensan, aún siendo cristianos. Dicen, no, 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 pásala feliz, pásala feliz. Si quieres estar con una persona, está con otra persona. Y si quieres estar con otra, pues estate con otra y no pasa nada. No, sí pasa. Nosotros al tener una relación sexual con otra persona, acuérdense de lo que dice la Biblia. Si tú y otra persona tienen una relación sexual, se vuelven una sola carne. Entonces, si tú estás engañando o estando con otra persona que no es físicamente tu esposa o tu esposo, porque obviamente yo no estoy hablando de novios, porque los novios tampoco no deben de tener relaciones hasta que no se casen. Y a lo mejor ahorita les va a caer la piedrota a algunos. Y bueno, pues ni modo, hay que corregirse. O sea, la palabra de Dios es para instruir, para corregir, para levantar, para instruir de todo lo que necesitamos. No es nada más para pásala bien. No, tampoco no es así. Entonces, voy a leer ese versículo o esos versículos que es en el capítulo 3 del libro de San Juan, o sea, en el Evangelio de San Juan. Y dice en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, está obvio. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero ¿por qué no? ¿Por qué dice esas palabras de que no es condenado? Porque el que cree se alinea con Jesús. Quiere estar con Jesús. Quiere hacer lo que Jesús le ordene. Quiere que Jesús lo guíe espiritualmente su vida. Por eso no es condenado. Y fíjense lo que dice más adelante. Dice, pero el que no cree, o sea, el que no acepta a Jesús, pocas palabras, dice, ya ha sido condenado. O sea, fíjate, solito, o sea, no nos está diciendo que Él nos condena, pero ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no le está creyendo a Jesús de todas sus palabras que ha hecho y toda la Biblia lo que dice. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué es amar más las tinieblas? Es hacer lo malo, es hacer el pecado. O sea, amo más estar haciendo el pecado que a Dios o a Jesús. Preferiblemente tengo más inclinación por estar haciendo un pecado que me va a condenar, que me va a matar, que me va a destruir. Y entonces ya cuando yo muera y yo sigo haciendo ese pecado, y si yo no tengo un arrepentimiento, pues me voy a ir al infierno, quiera o no quiera. Y a lo mejor cuando yo me muera o cuando tú te mueras, vas a decir, ay, perdóname Dios, ahora sí. No, ya no, eso era en vida, no era en muerte. Ya muerto ya no se puede. Ya no puedes llegar con Dios y decirle, ay, perdóname, perdóname. No, eso es antes de que mueras. Por eso es importante vivir en santidad. Por eso dice la palabra de Dios, hay que vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Pues alejarse del pecado. No es vivir así, sí, la libertad, viva la libertad, y etcétera, etcétera. Sí, tienes libertad, pero no se trata tampoco de ser libertinaje en la libertad. Entonces, fíjate, y vamos a seguir leyendo. Dice, vino el mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la persona que está haciendo el pecado se empieza a alejar de Jesús. ¿Por qué? Porque son obras malas y entonces el mismo enemigo te está tratando de alejar de Jesús. Y al estar haciendo el pecado, te va a dominar y te va a hacer que te alejes de Jesús. Y por eso
Es por el motivo, porque te condenas o me condeno. Porque entonces te alejas y ya no pides perdón. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, fíjate lo que dice, estas palabras ya no las leen los pastores. Tienen mucho tiempo que no las quieren leer. Porque eso, muchas veces eso, que hay como piedritas a las personas, les caen unos peñascotes así, paz, 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 y empieza a descalabrar gente. Y ¿sabes qué pasa cuando te empieza a descalabrar a la gente? La gente se va de la iglesia. Y muchas veces los pastores no quieren que se vaya la gente de la iglesia, no sé por qué, pero por algo será. Entonces, a la mera hora cuando pasa eso, también el mismo pastor está mal porque no dice lo correcto y no dice la verdad. Y obviamente a lo mejor también le está cayendo piedras a los pastores, el que me está oyendo si es que está haciendo eso. Pero no lo debes de hacer si eres pastor. Tú debes decir la verdad pase lo que pase. Y Dios te va a recompensar porque dices la verdad, no porque dices mentiras. El enemigo ataca a las personas que andan en verdad, en espíritu y en verdad. No va a atacar a los que no están bien. ¿Para qué si están de su lado? O sea, si ellos están de mi lado, yo no los voy a atacar. Síguelo dejando que siga haciendo el pecado. Pues al cabo, pues, está bien está todo padre, está todo bien bonito. Pero empieza a irte derechito con Jesús y vas a ver cómo te empieza luego el enemigo a atacar. ¿Por qué? Porque Él quiere que te regreses a donde estabas. Él no quiere que estés del lado de Jesús. Él quiere que te condenes, porque Él te odia. Él quiere destruir lo que Dios construyó, que es el mundo y las personas. Porque la creación de Dios, nada más Él la puede hacer. Satanás no puede hacer eso. Él nomás quiere destruir, matar y robar. ¿Qué te va a querer hacer? Matarte a ti, matar los sueños que puedas tener, destruir los sueños que puedas tener, destruir las obras que puedas hacer en el nombre de Jesús. Y robar lo que te puedas tener. Puede robarte tu casa, puede robarte aparatos dentro de tu casa, carros, etcétera, etcétera, dinero en el banco. Te puede hacer todo lo que quiere, pero ¿sabes qué? No te puede robar algo. Hay algo que no te puede robar. Es Satanás. La fe y la esperanza en Jesús. Eso no te lo va a poder robar nunca, a menos que tú quieras que te lo robe. Entonces, no le hagas caso a una persona que te está diciendo, pásala feliz, pásala feliz. Dios quiere que estemos felices, que disfrutemos el mundo, que esté todo bien padre. Aguas también con eso, porque no son así las cosas. No es así. Si fuera así, pues hombre, oye, pues cualquiera le da vuelo a la hilacha. Pero no se trata de darle vuelo a la hilacha. Se trata de andar correctamente y en santidad. Porque el que no anda en santidad no va a ver la cara de Dios. ¿Qué quiere decir eso, que no va a ver la cara de Dios? Pues que no vas a ir al cielo. Eso es. Si no vas al cielo, ¿cómo vas a ver la cara de Dios? Si vas a estar en el infierno. Pues no, porque ahí no va a estar Dios. Ahí van a estar los condenados. Híjole. Ya aventé muchas pedradas, pero nos hace falta para poder entender y corregirnos. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Eso dice en el versículo 20. Y en el 21 dice, mas el que practica la verdad y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que está en la luz hace las obras de Dios. El que no está en la luz,
no puede hacer las obras de Dios. Entonces, fíjense bien, tengan mucho cuidado con ese tipo de gente que está predicando el pasalón. No es así. Que me disculpe si me está oyendo ese pastor que pasó ahí en el video, pero no es así. Todos estaban grite y grite. Yo me acuerdo también una vez que yo fui a una convención de pastores, que yo no era pastor, pero me invitaron, me dijeron, ve, haz de cuenta, parece que el Señor me dijo, órale, y me dieron el boleto para ir. Y me acuerdo perfecto, no se me olvida, porque no se me puede olvidar, porque lo que pasó ahí, ¿verdad? Que todos estaban los pastores ahí, y estaba uno predicando ahí a todos los pastores, eran más de 150 pastores, o 200, no sé cuántos eran muchos, y yo no era pastor. Y fue cuando yo tenía a lo mejor unos 2 años de ser convertido, 1 año y medio, no sé cuánto. Y estaban todos, y es más, me llevé, porque le pregunté a la persona que me dio el boleto, me dijo, ¿puedo llevar a una persona? Dijo, sí, ten otro boleto. Y me dio 2 boletos y fuimos otra persona y yo. Y estábamos los dos ahí viendo, y estaba la persona predicando, no, mira, y es que hay que darles alimento a las ovejas. Estaba hablando de las personas de las iglesias. Y miren que hagan esto y que denles de comer y para que vayan creciendo y que vayan engordando. Y cuando ya estén bien gordas, para que se les caiga la lana. ¿Qué es eso? Nosotros nos quedamos asustados de lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque no estaban pensando en las ovejas. Estaban pensando en la lana que se les iba a caer a las ovejas. No les importaban las ovejas, en pocas palabras. Y todo el mundo gritando, ah, sí, qué padre. Pues no es padre eso. Porque estás haciendo que ni te importan las personas. No te están importando que es la iglesia de Dios. No está importándole a la gente, a muchos pastores, que la iglesia no es su iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Nunca ha sido tu iglesia. Entiéndelo, nunca. Es la iglesia de Jesucristo. Parece que se quieren adueñar de las iglesias y que como son dueños de las iglesias, para ellos es todo el beneficio de la iglesia. Y no es así. Y disculpen que les diga esto, pero así son las cosas. Y así es como se porta. Y el que se porte así, corríjase antes de que venga y entonces ya no hay cómo corregirse. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vivir en santidad. Vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, no como el enemigo quiere que nosotros vivamos. Acuérdense, o estás en el reino de Dios o estás en el reino de Satanás. En medio hay unos que pueden decirme, no, yo ni con Satanás ni con Dios. Bueno, si no estás con Dios ni con Satanás, estás con Satanás, porque quieres hacer lo que tú quieres. Y ya mejor así lo dejo para que haya una reflexión, porque si no lo voy a llenar de palabras y después va a ser demasiado. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a convencernos nosotros mismos y que tu Santo Espíritu nos convenza de que debemos de vivir en santidad. No podemos vivir felizmente en un mundo donde obviamente no nos quieren porque somos tuyos. Es imposible que un mundo así nos vaya a amar. No es posible que nos ame. Siempre vamos a ser rechazados. Por eso decía Pablo en la palabra de Dios, dice que somos como abortivos. Un abortivo nadie lo quiere. Y entonces nosotros somos abortivos en este mundo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que somos espías de un reino de Dios en el reino de Satanás. Entonces, Padre, ayúdanos y oro por todas esas personas que tienen ataques del enemigo, Señor. Que tú, Señor, minimices esos ataques, que tú los rodees con ángeles, guardianes y protectores, a ellos mismos y a sus casas, Señor, y a sus familias,
para que la palabra de Dios florezca, Señor. Una palabra de Dios que verdaderamente sea genuina y que no sea adulterada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.